Buen día o buenas tardes. No sé si son de mañanas o tardes cuando estén viendo este video, pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas de la historia de la medicina legal en el universal, o sea, la mundial específicamente. Y el día de hoy vamos a tratar los temas de la historia en las etapas o en las épocas de la edad moderna y de la edad de la historia contemporánea, que vienen siendo las últimas dos etapas precisamente de la historia universal de la medicina legal específicamente. Vamos a compartir. A ver, creo que aquí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy a hablar sobre específicamente la edad moderna. Aquí lo que mayor auge hace es que ya se había dado desde la época del Renacimiento, en la anterior específicamente, se había dado lo que viene siendo el descubrimiento o el invento de la imprenta, ¿no? Que esto de alguna manera permitió que pudiera distribuirse toda la información que al día de hoy se tiene o se conoce específicamente. Aquí cabe señalar que en esta época hubo un avance, sobre todo desde el punto de vista científico, todavía mayor y que venía desde la época de la Edad Media inclusive y el Renacimiento. Pero aquí lo que sucede en esta época, sobre todo en el caso de la medicina, es que la medicina se vuelve una disciplina completamente y absolutamente independiente de lo que viene siendo todo el resto de la materia o de las cátedras de medicina. O sea, se separa y se vuelve para hacer la primera especialidad de la carrera tal cual o de la profesión de la medicina. Y aparte de eso, la misma medicina en sí se convierte en ese conjunto entre lo que viene siendo, o más bien se separa entre lo que es la cirugía y lo que viene siendo la medicina o la atención médica, ¿no? Esta época va a abarcar esto va a iniciar más o menos entre el siglo XV, siglo XVI y va a venir culminando prácticamente casi en el siglo XVIII, ¿no? Aquí, la difusión de la imprenta, precisamente el hecho de que se hayan transcrito literalmente a letras y que sean más accesibles accesibles a su lectura, no solamente generó un avance importante, sino que también logró que se distribuyera toda esa información a nivel mundial e inclusive se hiciera traducciones en otros países. Igual la Edad Moderna se va a considerar el periodo donde triunfan todos aquellos valores de la modernidad, es decir, el progreso, la razón, la comunicación, etcétera. Y esto estuvo muy encaminado a la cuestión de la Edad Media, o sea, tomando en consideración, como le había comentado yo en la clase pasada, bueno, en el video pasado, que en la Edad Media específicamente se le consideraba una época de retroceso, inclusive se le conoce también como la Edad Oscura, porque hubo un aumento de ese aislamiento y del oscurantismo, o sea, a pesar de que ya se tenía conocimiento en muchas cuestiones científicas, de todos modos se manejaba mucho la superstición por la cuestión de la evangelización en la Edad Media, estoy aclarando. Sin embargo, la Edad Moderna lo único que hizo es contribuir a que definitivamente se hiciera la ruptura entre lo que viene siendo la Iglesia y el Estado, y sobre todo lo más importante es el manejo de toma de decisiones al momento de legislar. Inclusive, literalmente el Estado adquiere toda la importancia de tomar las decisiones y de hacer las investigaciones ante los delitos, pero aún así había influencia de la iglesia. Ya no la iglesia tenía el poder, ya no la religión tenía tal cual el poder, pero de todos modos influía, digamos, en parte las decisiones por la cuestión de las propias creencias que se generaban en un momento dado la persona, los jueces o las personas que se dedicaran a las áreas de derecho o áreas forenses, ¿no? Igual, inclusive en la misma medicina, ¿no? Como lo mencioné, pues efectivamente en esta época la medicina legal se separa como una disciplina independiente, se separa de todo lo que es el conocimiento de la medicina y se vuelve inclusive hasta la misma pionera de la misma, de la propia medicina como profesión. Se vuelve un auxiliar bastante fuerte en la justicia, sobre todo porque aquí ya en vez de ser
un médico legal, un juez, un jurado o en su defecto un testigo, aquí literalmente es como que hace ese complemento para poder que se resuelvan todos los conflictos jurídicos, ¿no? A la par que veo evolucionando también la medicina legal y la misma medicina iba a la par de la misma evolución de otras áreas o de otras ciencias, como arquitectura, como inclusive ciencias artísticas también, como la pintura, la escultura, el derecho, etcétera, ¿no? O sea, iba muy encaminado y llevaban ese mismo enfoque, ¿no? Obviamente tenía ese impulso del Renacimiento, donde se inicia precisamente esa separación que les menciono sobre la Iglesia y el Estado, y lo perfecciona la difusión de la imprenta, el hecho de que se generen nuevos tratados, nuevos conceptos en ese aspecto, pues contribuyó a que la información se distribuyera por todo el mundo, ¿sí? Obviamente, ya lo había comentado desde antes, recordemos que específicamente la historia moderna, bueno, entre la edad del Renacimiento y la edad de la historia moderna, hubo una transición en donde digamos que a veces ciertos acontecimientos se cumplían tanto en una época como en la otra, o sea, se podría considerar que estaba en ambas épocas, ¿no? Precisamente lo que les había comentado en el video pasado, que en el Renacimiento, sale a flote las primeras cátedras y se establece la medicina legal tal cual en Alemania, o sea que Alemania es el país generador de las primeras cátedras de todas las áreas forenses y de la investigación del área forense desde el punto de vista tanto legal como obviamente jurídico, ¿no? Igual acerca de que Ratisnova, el emperador Carlos fue el que manejó lo que viene siendo las constituciones criminales de las Carolinas. Ya habíamos hecho un poquito la mención. Sin embargo, aquí ya cuando se culmina las Carolinas en 1532, la intención no solamente es hacer en un momento dado la investigación, sino darle la importancia. Aquí es donde nace el peritaje y específicamente nace el peritaje médico legal, ¿sí? Donde ya los delitos, como tal cual, sobre todo no solamente el homicidio, sino cualquier tipo de delito, ya se empezaba a tipificar o a especificar las características, es decir, delitos que estuvieran relacionados por una lesión. Es decir, si yo presentaba una herida o presentaba un traumatismo o una lesión, significaba que yo ya estaba cometiendo un delito, que iba en contra de un bien de cualquier ser humano, específicamente de la vida y obviamente de la salud, ¿no? Igual el homicidio, se hacía la separación, también el aborto. Aquí en esta época, cuando ya se hace la transición a la época moderna, es cuando adquiere esa conciencia la cuestión del aborto en el aspecto de que ya lo empiezan a manejar o darle esa importancia sobre todo a la mujer específicamente que llevaba o conllevaba esa responsabilidad. Le empieza a dar esa penalidad precisamente a la mujer si llegaba a pasar la cuestión del aborto, ¿no? Igual el infanticidio y el envenenamiento seguían parte fundamental. En 1521, tomemos en consideración que ya lo había comentado, en la época del Renacimiento, se manejó, se autorizaban algunas autopsias, sin embargo, no fue realmente, o más bien la primera autopsia que se hizo oficial, que fue autorizada tanto por el Estado como por la Iglesia, fue en 1521 porque trataban de hacer, más bien hicieron la autopsia o la investigación completa del cadáver del pontífice León X. ¿Por qué? Porque se sospechaba que había sido envenenado. Entonces, ahí se permitió inclusive no solamente hacer la inspección externa del cadáver que se hacía la investigación para poder determinar la causa de la muerte, sino que aquí ya permitieron ver internamente y buscar. Y efectivamente se comprobó que tal cual sí había sido envenenado. De 1443 a 1502 se escribió De Abinditis Nonillus ac Mirandis Morborum el Santum Causis. Así me salió, ¿no? Que vienen siendo las maravillas de la curación de algunas causas de las enfermedades de la ermita. Ya lo había comentado en las clases pasadas, en las respectivas clases, cuando les di a cada uno de ustedes,
en sus salones, pero igual lo vuelvo a repetir acerca de la cuestión del síndrome del edificio enfermo, que esto equivale a que una persona, por ejemplo, que tiene un padecimiento y en base a las características que existe en ese mismo edificio, puede llegar a generar que varias personas se contaminen del mismo. Tal es el claro ejemplo del precisamente el COVID, cuando ustedes no utilizan el cubrebocas y en un momento dado, si alguien se llega a contagiar o sale positivo, aunque sea sintomático, puede cubrir con ciertas características. Sin embargo, el síndrome del edificio enfermo no es más que una cuestión de que todos padecen de la misma enfermedad y literalmente los mismos síntomas y están relacionados a las características del medio ambiente en donde se encuentra. Es decir, no solamente el convivio, sino también las condiciones del edificio o del local donde se encuentran que contribuyen a que siga permaneciendo o se siga precisamente perpetuando el contagio, ¿no? Entonces, aquí en esta de las maravillas de la curación de algunas de las causas de enfermedades de la ermita, es que así como se tiene hasta la fecha la creencia de esas curaciones o esos famosos milagros, las ermitas, recordemos, vienen siendo aquellos templos en el caso de los judíos, en el caso de los musulmanes, y también en el caso del hinduismo, tengo entendido, que viene siendo parte o fundamental o la descripción, una similitud a lo que son las iglesias desde el punto de vista del catolicismo y del cristianismo, ¿no? Entonces, lo que se le adjudicaba ahí o lo que se hizo esa investigación es que había personas que tenían ciertos padecimientos o enfermedades y acudían a la ermita y cuando ya se presentaban ahí, de la nada aparecían curas, o sea, se curaban milagrosamente. Esto es como una especie del inicio de lo que ahora se hace en las investigaciones, en que a veces en algunos edificios o algunos microorganismos, como son los virus, pueden contribuir, por ejemplo, a la resolución del cáncer, ¿no? Entonces, ahí lo que se trataba de evitar era llegar a la superstición de que nada más como tocando una pared o una imagen como era muy común y hasta la fecha se sigue dando, que si en algún piso o algo aparece supuestamente una imagen divina y si lo tocabas ya te atesorabas, o sea, ya dejabas de tener cáncer y ya te curabas, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación precisamente fue la que se hizo en esa temporalidad y se publicó hasta 1507, ¿no? ¿Qué es lo que se observaba? Principalmente hubo una colección de autopsias, pero no tenían un carácter para buscar o investigar cuestiones legales, es decir, por ejemplo, causas de la muerte, sino que lo hacían con la intención de abrir los cuerpos y poder identificar los órganos que hoy en día pues ya tenemos conocimiento y conciencia sobre todo aquellas materias o profesiones del área de la salud, ¿no? O sea, identificar que contamos con un hígado, con un corazón, con dos riñones, etcétera, ¿no? Digo, se hacía la inspección de las causas de la muerte en un cadáver, sí se permitía, pero nada más de forma externa. Entonces, cuando se dio esa autorización, era precisamente con la intención de ver la anatomía, o sea, las estructuras propiamente dentro del cuerpo, identificarlas, ver sus características y también sus funciones. Y obviamente al conocer las funciones se podía también encontrar lo opuesto, o sea, las alteraciones de esas funciones. Por eso es que se buscaba desde el punto de vista anatomopatológico. Igual se seguían haciendo investigaciones en cadáveres para conocer la causa de la muerte, pero ojo, cuando se hacía esta investigación en los cadáveres se hacía simplemente de forma externa y no fue sino que en esta época que se permite por primera vez que el médico solicite la autorización o el permiso a los familiares de aquellos enfermos para poder precisamente disecar los cuerpos. Es decir, recordemos que todas las civilizaciones pasadas siempre se tenía la idea en cierta forma de llegar en un momento dado a tener o a terminar, de que no podía pasar al inframundo, al más allá, al cielo, al infierno o a otro plano espiritual literalmente, si no es que tu cuerpo estuviera completo, o sea, estaba de alguna manera, el cuerpo vendría siendo la extensión del alma o del espíritu, entonces las mismas características que tenía el cuerpo, las tenía tu alma, tu espíritu, y por esa misma razón tenías que irte completo para poder pasar completo al más allá. Y si no llegas a pasar completo, o sea, que te faltara algo,
podían pasar dos cosas. Una, que te quedaras en el limbo o que le llaman en el purgatorio, o en su defecto que tuvieras que reencarnar según la civilización para poder volver otra vez a pasar lo mismo en otro cuerpo y en su defecto, ya con ese cumplir lo que tenías que cumplir y que tuvieras tu cuerpo completo y así pudieras pasar al más allá, ¿no? Entonces, recordemos que hasta el día de hoy, precisamente los familiares son los que tienen la autorización de si se puede o no, o si se debe o no manipular precisamente todas las, ay, perdón, estoy escuchando ruidos aquí, de que si se puede o no manipular todo lo que viene siendo los cuerpos, o sea, utilizarse sobre todo para investigaciones con respecto no solamente de problemas o enfermedades, sino también de causas de muerte o cuestiones legales, ¿no? Igual en 1543, ya se hace una separación, en esta época se separan lo que les mencionaba en el video pasado y en clases pasadas, de que la medicina legal se separa de la medicina en general, pero a su vez la medicina agarra dos rubros, que viene siendo la obra, las cirugías y las obras precisamente de la medicina o de la atención médica en general, ¿no? Entonces, cuando se hace la obra de la anatomía del cuerpo humano, esta se hizo con la intención para que los cirujanos al momento de practicar o realizar precisamente algún procedimiento quirúrgico con la intención de recuperar a la persona, o sea, la intención de ayudarlo a que en un momento dado se llegara a concluir, digamos, o a salvar su vida y sobre todo recuperar la salud, no causara precisamente más lesiones, o sea, ya se tenía ese conocimiento de la anatomía o se estaba investigando en esa época y precisamente contribuyó a que muchos trabajos de anatomía o del cuerpo humano, precisamente, como fue en el caso de Chie y Falope, por ejemplo, las trompas de Falopio en el caso de las mujeres, fue literalmente Falopio o Falope quien las descubrió, por eso se llaman trompas de Falopio, ¿no? Obviamente descubrió otras cosas, pero fueron investigaciones. Ellos dos eran médicos legales y a ellos se les permitía precisamente hacer las autopsias. Al igual que todos esos descubrimientos anatómicos en realidad era porque la intención era identificar las lesiones, o sea, los diferentes tipos de lesiones en un cuerpo y obviamente la muerte, o sea, las causas de la muerte. De 1517, 1520 es cuando se considera que la medicina legal precisamente ya se adapta como ciencia. Pasa de ser a una disciplina y se convierte en ciencia y empieza a haber muchos informes o muchos tratados que salen a la luz. Como por ejemplo en París, en el 75, se habla sobre los informes y los medios para embalsamar cadáveres. Aquí es donde ya se retoma toda esa información que había, por ejemplo, en Egipto, donde ya hacían ese procedimiento milenios atrás, pero en un momento dado lo que manejaban era que se hiciera ese mismo concepto con las mismas sustancias, pero menos intensas, porque cuando se hicieron los descubrimientos de las momias, inclusive se le manejaban o se les conocía como la maldición de las momias. ¿Por qué? Porque los aromas de, de lo que viene siendo las sustancias específicamente para embalsamar, los derivados ahora de lo equivalente al formol y glicerol en la actualidad, generaban alteraciones que hasta el punto que podía causarles hasta la muerte, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es que relatan cuál es el procedimiento adecuado para poder generar el embalsamamiento con la intención específicamente de conservar el cuerpo, pero para fines de estudio y sobre todo para identificación también de las lesiones, o sea, para que prevaleciera y se conservara una lesión y esa fuera una prueba al momento de que se hacía un juicio, ¿no? Igual forma, también aquí se empieza a especificar acerca de los signos clínicos que se utilizan en la gravedad de las heridas. O sea, antes se identificaba una herida, se daba su forma, se describía cómo era, pero no se sabía qué generaba esa herida, cuál era el proceso que se daba o esa alteración que se presentaba al momento que se daba o se presentaba precisamente una herida. Pues, o sea, sí, la herida me causa un sangrado, sí, pero ¿qué sucede en el cuerpo que llega a producir precisamente ese sangrado? Y obviamente cuáles son los signos y síntomas que presenta la persona al momento que se presenta ese sangrado por esa herida, ¿no? Igual también se empiezan a reconocer los signos precisamente de un cuerpo cuando es sumergido o arrojado
al agua y ya sea vivo o muerto. O sea, es el antecedente de la sumersión y la diferenciación precisamente entre la sumersión y la inmersión, por cierto. Y también se habla acerca de las asfixias por óxido de carbono. Digo, en aquel entonces no existía todavía la electricidad. Entonces, esas son las asfixias por sofocación, las vamos a ver más adelante. Aquí en este entonces, como les mencionaba hace un momentito atrás, lo que era el aborto y lo que era la cuestión de esta aislamiento, separación de la mujer, o sea, de darle esa penalidad y ese abstencionismo que se estuvo manejando al punto de que pues al día de hoy precisamente las feministas salen a flote para defender sus derechos, digo, de una forma muy peculiar, voy a decirlo así, en mi opinión, y hasta ahí la voy a dejar. Permítanme. Sin embargo, aquí es donde adquiere esa importancia en que la mujer, por ejemplo, cuando empiezan a buscar acerca del estudio de la virginidad, es porque la mujer adquiere un papel importante en que si se llegaba a dar adulterio, ya era más responsabilidad de la mujer, que si en un momento dado esta iba, no iba virgen ante el altar, o sea, el matrimonio, entonces se le acusaba a ella precisamente de que había cometido adulterio o en su defecto que había un problema, ¿no? Entonces se hizo esa comprobación. Igual forma, recordemos, como ya lo había comentado antes, de el complejo chaletet de las matronas con los médicos, que se daba la cuestión de los matrimonios arreglados. Entonces, a veces el hecho de tener un matrimonio arreglado generaba, cierta forma, ausencia de deseo sexual. Y la intención de la comprobación de la impotencia, tanto en el hombre como en la mujer, y sobre todo para procrear, porque aquí, créanme que ya en esta etapa, a pesar de que ya estamos más cerca de lo que vivimos al día de hoy, se tenía ese todavía concepto de que la reproducción o el procrear, precisamente el formar una familia, seguía siendo lo más importante. Entonces, lo que generaba aquí era que se identificaba si la impotencia que presentaba un hombre o una mujer tenía que ver por un problema de una enfermedad propiamente dicha que le generaba esa impotencia o en su defecto la ausencia de deseo sexual. O sea, no más que no se tenía tanto el concepto del deseo sexual propiamente dicho, pero sí mínimo las ganas de no querer hacerlo, pues, o sea, de tener algún problema, porque pues literalmente te estaban obligando a casarte con alguien que no amabas, ¿verdad? ¿No? En 1572 nace los 10 libros de la cirugía, que esos vienen siendo los precursores precisamente de los actuales libros en todos los en la cirugía general y en todos los procedimientos quirúrgicos. Aquí incluye también hasta los procedimientos quirúrgicos de obstetricia, o sea, del embarazo y las cesáreas específicamente. Y en estos libros aparece capítulo especial sobre la toxicología. Recordemos que en la época pasada se estaba viendo acerca de los venenos y la identificación de los mismos y es el inicio de precisamente la toxicología. Aquí es donde ya adquiere esa importancia y adquiere esa fuerza específicamente para identificar y diferenciar los tipos de venenos. Ya como en esta época fue cuando se empieza a tener una idea mayor, por ejemplo, del microscopio, de que todo lo que ya se había descubierto en el nuevo continente, sobre todo con los metales, podía generar precisamente nuevos aparatos o nuevos inventos que ayudaran o que contribuyeran a mejorar la sociedad. Entonces es cuando se empieza a investigar sobre los componentes literalmente químicos que contribuían a ese avance científico y a la identificación de la toxicología, que como ya lo había comentado, viene siendo el precursor de la farmacología literalmente. En 1595 en Venecia se publica un método para dar testimonio. Ok, este método de testimonio de justicia de los médicos es en determinados casos, cuando solamente, por ejemplo, el caso de un accidente, se había un accidente, alguien que se encontraba en una volcadura y se descartó la posibilidad de que este, esa muerte tuvo que ver precisamente de forma accidental o no. Ya después de que se descartaba que precisamente no había sido accidental, sino que había sido provocado, entonces se investigaba. Igual forma, había
médicos que en un momento dado llegaban a participar en todos sus procedimientos. Y lo que utilizaban es la recopilación de varios peritajes médicos que tuvieran un interés más fuerte hacia la medicina legal, o sea, la cuestión legal, y sobre todo la importancia de los mismos en la investigación, o sea, en todo el proceso jurídico, en todo el proceso legal, lo que más importaba ya en este momento es precisamente la investigación, ¿no? Igual también se exhibieron muchas declaraciones médicas ante la justicia. Ojo, ya el médico no era un juzgado, ay, perdón, discúlpeme, ya no era parte del jurado o juez, ya no era un testigo o un testimonio, ya aquí eran declaraciones y se estaba poniendo su concepto de opinión, aparte de toda la investigación de cómo fue que llega a las conclusiones que llegó. Y precisamente en el 98 empiezan a hablar sobre los registros médicos, que no es más que otra cosa que los dictámenes médicos. Ojo, no estoy hablando de dictamen médico legal, porque eso lo vamos a ver ya en los últimos capítulos, en las últimas unidades de este semestre, donde se habla la diferencia entre un dictamen médico legal y dictamen médico forense. Aquí específicamente lo que más importa es que un dictamen médico en realidad viene siendo el precursor de lo que al día de hoy conocemos como nota médica, como certificado médico, certificado de función, valoración médica, etcétera. O sea, es aquellos componentes de lo que tú estás encontrando cuando estás practicando precisamente la medicina. Y obviamente si es medicina legal, pues darle ese enfoque mayor hacia los procedimientos jurídicos precisamente, ¿no? Y obviamente se hablaba tanto de las causas públicas, como les decía, como de las judiciales. En 1581 ya se publica la Cirugía Universal, esta ya fue la segunda edición. En 1603, ok, aquí en 1603, perdón, cuarto, lo que hace es establecer o literalmente darle al médico del rey, al primer médico del rey, este, digo, recordemos aquí, como había comentado en el video pasado, que en la Edad Media y en la Edad del Renacimiento todavía existía el médico y le servía literalmente tanto al Estado como a la Iglesia, ¿no? Aquí ya el médico le empieza a servir nada más únicamente al Estado. Pero ¿qué pasa? Resulta que todo el gremio médico, todos aquellos que pertenecían al área médica específicamente, en algún momento de su profesión, ya después de que salían de la universidad, llegaban en un momento dado a cumplir un periodo de tiempo de 1 hasta 2 años aproximadamente para acudir y formar parte como médico legal en todos los procedimientos judiciales durante ese tiempo. Durante ese momento no se recibía una remuneración, o sea, no recibían honorarios. Sin embargo, el Estado se encargaba de que si el médico tenía familia, darle lo innecesario, no así como tener los lujos ni lo indispensable, solamente lo necesario para que pudieran sobrevivir. Y al médico se aislaba durante ese tiempo porque se empezaba a excluir, se aislaba en el aspecto de que dejaba de atender a cualquier persona a la, a la par de su familia y obviamente se quedaba en un punto de estar al pendiente de, digamos, de nada más los puros casos judiciales, o sea, ir a visitar heridos, ver las causas de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente todos los médicos, así fueran cirujanos, así fueran de atención médica o fueran obstetras, en algún punto iban a pasar precisamente a cumplir ese servicio por un periodo aproximado de 1 a 2 años, ¿no? Entonces, les repito, el Estado les proporcionaba a ellos todos los medios, o sea, alimento, lugar, donde se separaban, donde podían preparar precisamente y escribir los dictámenes de lo que habían encontrado, etcétera, etcétera. De 1621 al 35 cerró, ya habíamos comentado acerca de las cuestiones médico-legales y aquí aparecen, pues, se hace descripción sobre los problemas más importantes en esa época. Ojo, aparece en primer lugar la cuestión de los partos. ¿Qué sucede aquí con esta del libro de las cuestiones médico-legales, que por cierto es el precursor de los actuales libros que nosotros los médicos forenses y legales utilizamos precisamente como bibliografía y como base fundamental para el estudio en sí de la medicina legal específicamente? Aquí los partos, lo que sucedía es que a los médicos
ya se les hacía la investigación acerca del proceso del parto. En el pasado no se llamaba o no se tomaba en cuenta, digamos, de que, por ejemplo, si se llegaba a dar alguna muerte materna, o sea, alguna madre durante el parto llegaba a fallecer o llegaba también a fallecer el producto y ya se quedaba el hombre viudo y así sucesivamente, no se le adjudicaba responsabilidad a nadie, o sea, se decía que era parte de la naturaleza, del cuerpo de la mujer, o sea, ni siquiera la mujer adquiría ese, digamos, como si hubiera sido suicidio, valga, de morirse a propósito, ¿ok? Sin embargo, cuando se hubo este avance en cuanto a la cirugía, en cuanto a la anatomía y todo eso y las funciones del cuerpo, llegó a encontrarse obviamente que había muchos procesos o muchos partos que sí eran difíciles, pero que en su defecto se volvía lo más prevenible posible. Y precisamente aquí recordarles que la muerte materna específicamente viene siendo aquella muerte la más penada y literalmente la más vergonzosa, porque es penada desde el punto de vista legal penal, pero también del penal civil, perdón, legal civil. Obviamente ahorita ya tiene más la connotación hacia lo legal civil, pero antes era más hacia lo penal y principalmente se empezaba a hacer esa investigación sobre el parto y se identificaba si la muerte de esa mujer o del producto específicamente o de ambos se llegaba a dar por, ahora sí, las condiciones de su cuerpo de la mujer o las condiciones del cuerpo y las funciones del bebé o era precisamente por la acción u omisión, o sea, el hacer o dejar de hacer podía generar precisamente este tipo de problemas y generar complicaciones. Por eso es que se hicieron las investigaciones sobre los partos, porque ya le adjudicaban que si alguna mujer se moría y había sido cuidada toda su vida, entonces, y al momento del parto hubo una complicación y no se atendió adecuadamente, entonces recaía todo el peso de la ley literalmente para los médicos. Igual ya habíamos comentado en el pasado acerca de las enfermedades mentales, pero aquí en esta época la que más se presentaba y la que más generaba precisamente los tipos de delitos era la demencia, ¿no? Es parte fundamental, todavía sigue siendo al día de hoy, nada más que ahorita han sido ya otros padecimientos que son los más reconocidos, donde las personas, se vuelven tanto víctimas como victimarios, ¿no? Ahorita ya es prácticamente 50 y 50. No es cierto, ya ahorita ya es mayor el ser víctima de un delito, en el caso de las personas con trastornos mentales, que ser victimario, ¿no? También se hablaba sobre la muerte, se especificaba, se clasificaba, se identificaba, etcétera, y sobre los venenos y lo que les mencionaba sobre la impotencia, ¿no? Esto duró, les repito, y ahí lo menciona hasta el siglo XIX, o sea, son los precursores de los libros que nosotros utilizamos. En 1614 se empieza a publicar acerca del médico oficial y la política democrática médica, es decir, aquellos que ya iban a la universidad, que se me olvidó mencionar, en el Renacimiento se abren las universidades y se empieza a dar cátedra a las personas que habían sido asignadas. Aquí ya en la época moderna, las universidades se hicieron abiertas literalmente para todo público. O sea, mientras tuvieras la capacidad de poder pagar tu matrícula, literalmente podías ir a la universidad. Diferencia a lo que hay ahorita, pues no es mucha, créanme, ¿no? Bueno, no, sí era mucho porque entonces era mucho más difícil accesar, ¿no? Entonces, lógicamente, a pesar de que, por ejemplo, existían muchas familias ricas en ese momento, en épocas pasadas, de todos modos, dentro de la familia, por muy adinerada que fueras, no, si no eras seleccionado por el rey o un gobernante o la iglesia, no podías ir. Aquí ya las universidades era para todo público, quien quisiera estudiar y literalmente la división también no solamente es de quien quiera estudiar, sino también de las diferentes tipos de profesiones que se dividieron como era el derecho. O sea, ya no obligaban a alguien que quería estudiar medicina que también estudiara artes, que estudiara pintura, escultura, o sea, etcétera. Ya lo ponían realmente a su área a estudiar. Entonces, en este punto específicamente se hace la identificación o la diferenciación de aquellos que ya salían de la carrera, o sea, de medicina, específicamente de la universidad, y salían para que decir, yo me voy a convertir en médico político, en médico legal, y ahí me voy a quedar. O sea, a ellos se separaban del resto de los demás médicos y nunca llegaban a atender al paciente tal cual como paciente para curarlo, sino más bien lo atendían para identificar sus lesiones y
adjuntarlas a cualquier proceso jurídico. Igual en ese mismo año, fíjense, vean cómo se veía acerca del hermafroditismo. Esta es una enfermedad que ahora se le conoce como intersexual para que no se escuche tan feo, precisamente donde una mujer pues obviamente tiene genital. Puede haber una mujer que externamente tenga hasta senos, tenga vulva y realmente por dentro en vez de tener ovario tiene testículos y en vez de tener útero no tiene, tiene útero y en realidad tiene próstata. O sea, son detalles en un momento donde por fuera tienes un tipo de sexo y por dentro, o genitales y por dentro tienes otro. Y estos son padecimientos genéticos, ¿eh? Se hizo la investigación, pero aún así, de todos modos, se consideraba precisamente este, eh, alteraciones del cuerpo y se hizo la investigación y lo que les mencionaba sobre los partos difíciles. Se seguía en 1630 viendo sobre la virginidad, en el 38 se habla sobre la medicina pública. Aquí este es el pionero de lo que actualmente conocemos como la Organización Mundial de la Salud. O sea, es la parte fundamental en donde se hace o se hacen de alguna manera conocimientos o la intención de que cualquier persona pudiera accesar específicamente a ver, espérame tantito, ajá, que pudieran accesar precisamente a lo que viene siendo a la atención médica, ¿no? Porque mientras no tuvieras dinero para poder pagar los honorarios del médico, pues no podías recibir atención médica, ¿no? Pero aquí en esta época se hizo mucha connotación. Igual en el 67 se estudian los problemas de parto múltiple, o sea, si hubo partos múltiples. En el 60 las heridas mortales, fíjense bien, del resto de las heridas, ya se separaban las heridas mortales y aparte, en el 89 precisamente se estudian esas heridas mortales, pero para poder establecer normas de cómo a poder hacer una práctica de la autopsia. O sea, si autorizaban las autopsias, las empezaron a autorizar, pero también tenía que ver un tipo de metodología para poder realmente realizar el proceso de necropsia o de autopsia precisamente y hacer la apertura correcta y adecuada de las cavidades sin necesidad de tener mayor lesión, ¿no? Acuérdense que para nosotros como forenses, o por lo menos su servidora como forense específicamente, tenemos que preservar precisamente todos los indicios, ¿no? Igual en el 79 se habla sobre el embalsamamiento, hay muchas modificaciones. En el 91 se habla sobre el infanticidio. Ya a partir de esta época en adelante se mantuvo el infanticidio durante bastante tiempo, a pesar de que era actualizado, pero se tenía un enfoque mayor hacia a como el día de hoy, por ejemplo, que ya ven que ha desaparecido en los códigos la palabra o el término infanticidio. Se queda en el aspecto de que es la intención de querer tener o matar a cualquier menor de edad, ¿no? Pero ahorita ya no es tan comúnmente usado. ¿Por qué? Porque la intención de separarlo, de decir, ah, estás cometiendo infanticidio, o sea, estás generalizando que las muertes de los menores tienen que ser realmente a fuerza infanticidio. Aquí la intención sobre todo en la actualidad, es hacer o lograr de alguna manera que, este, que cuando tú cometes homicidio, no importa si es una persona adulta mayor, si es un menor de edad o es un adulto, o sea, lo que importa es, en primer lugar, el que tú le quitaste su bien más importante que viene siendo la vida y obviamente le quitaste otro tipo de bienes, ¿no? O sea, la vida, la libertad ecológica, la salud. Entonces, aquí lo que se intenta es que primero cuando tú matas a un menor de edad es acusarte porque mataste primero a un ser humano, independientemente de su edad, y en segundo lugar, agregarle más años con la intención de que lo hiciste con alguien que no se podía defender, es decir, un menor de edad. Igual en el 684 hablan sobre la doctrina de los Rapports, y en el 81 se habla de doximasia. Recordemos que bueno, para fines prácticos y generales sabemos que esta viene siendo una alteración o una malformación, en este caso en los pulmones. Ojo, precisamente fue en esta época donde ya se empezaba a hacer el descubrimiento y el pensamiento de las ideas de que existían alguna enfermedad que no había sido causada por microorganismo, sino que era parte del cuerpo, pero no se veía normal. Y eso se le conoce precisamente alteraciones genéticas, ¿no? Igual las obras alemanas fueron el primer plano para
distribuirse para todo el mundo. Fue ya les dije, es el primer país donde se dan todas las ciencias forenses. Igual el médico legista más famoso, precisamente hace la obra Habeas Jurais Médico Legale, o sea, usted tiene el derecho legal de ver un médico, por derecho legal, simplemente por ser un humano propiamente dicho. Pero desafortunadamente, con esta sugerencia, lo que trató de hacer específicamente los médicos legales de esa época es sugerirles a los mismos jueces o sugerirles a la legislación, a los policías o hasta rangos más altos como el rey, el gobernador, el emperador, de que en un momento dado alguien tenía que cubrir esos honorarios del médico. Y si había una persona de escasos recursos o más bien que no tenía ningún tipo de recursos y se enfermaba, tenía el derecho de acudir a que lo atendieran. O sea, a él gratuitamente, pero que alguien cubriera los gastos del médico, ¿no? Entonces, fue una forma que al día de hoy precisamente sí se mantiene, por eso todo, que ha pasado por un sinfín de nombres, incluyendo hasta Seguro Popular, que fue el último, y está las secretarías del IMSS y obviamente está también el ISSSTE, ¿no? En 1723 se publican las instituciones médico-legales o citas médicas. En el 716 se publica la Jurisprudencia Médico Central. Para los alumnos que estén viendo el video que son de derecho, ya saben que es una jurisprudencia, pero aquí lo que hace en un momento dado es centralizar todas aquellas jurisprudencias que ya se habían generado, inclusive desde la época antigua. Recordemos que esto viene desde la época antigua a finales de la misma. Entonces, se hace un conjunto y se genera una sola con la intención de vigilar precisamente que los médicos estén actuando correctamente. No es más que otra cosa esto que la formación de las secretarías de salud o las áreas donde se maneja precisamente como secretarías o comisarías o fiscalías según el estado o el país, que cambia ese nombre, pero al fin y al cabo es aquella jurisprudencia o conjunto de personas que se dedican a vigilar que se practica adecuadamente la práctica médica. Igual en el 1753 nace la antropología forense. Recordemos que la paleontología estudia los restos óseos o restos de cualquier ser vivo, pero aquí los restos óseos es en forma general. Sin embargo, la antropología sí estudia también los restos humanos, pero estudia las características de los huesos específicamente con la intención de identificar cuál fue el medio ambiente en el que vivió esa persona, en qué condiciones vivió, cuál fue su estilo de vida y sobre todo si tuvo el tipo de muerte o la causa de la muerte que le generó. Entonces, en el 53 precisamente nace la antropología forense con la intención de identificar los cadáveres que ya eran restos óseos, o sea, que era puro huesito, y poder ver si efectivamente había sucedido algún tipo de homicidio o algo por el estilo. En el 65 se publica las instituciones médicas forenses. En el 81, precisamente la medicina elemental y las cirugías forenses. Y obviamente ya después prácticamente de toda la centuria, o sea, de todos los siglos, se estuvo manejando muchos textos sobre el infanticidio. Y en Francia se empieza a cultivar precisamente la medicina legal con toda la intención de darle el mayor desarrollo. Aquí en esta época, precisamente en la misma Francia, empiezan a hacer la investigación de la muerte por recadura, pero sobre los signos que se presentan entre muerte real y muerte aparente. Literalmente el proceso de la agonía o el periodo agónico, lo que ya cuando a mí me están poniendo a mí una soga y que me están ahorcando, ¿qué características o qué signos van a ser los que me van a determinar que efectivamente esa persona se está muriendo o ya está en proceso de muerte literalmente, ¿no? Ya desde ese entonces se hacía esa investigación. Igual en 1743, el diagnóstico de la muerte. Ojo, no es la misma, puede ser similar, pero hay diferencias entre tipo de muerte, causa de muerte y diagnóstico de la muerte. Son cosas completamente distintas que esas las vamos a ver, les repito, más adelante. Igual en el 53 ya se recopila jurisprudencia de todos los aspectos médicos generales, no solamente la medicina legal, sino todos los generales. En el 68 se habla sobre la muerte por sumersión y se trata de ser precisamente la división entre inmersión y sumersión, o sea, morir ahogado por cuestiones
accidentales o por cuestiones precisamente de homicidio provocado, ¿valga, no? En 1703, el arte de hacer informes quirúrgicos, que esto es fundamentalísimo para todos los médicos al momento de atender cualquier paciente. ¿Por qué? Porque en este caso, los informes quirúrgicos tenían la función, y a la fecha sigue siendo lo mismo, de que cuando llegaba alguien que estaba lesionado y llegaba con vida, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Obviamente conservar la vida, o sea, mantener el bien, que acordémonos que los bienes que tiene todo ser humano específicamente son un derecho, pero a la vez es una obligación. O sea, para mí es un derecho el yo tener vida, pero también es mi obligación el mantener mi propia vida y hacer lo que sea necesario para mantenerla, ¿no? Sin obligar, obviamente, ni ofender ni hacer ningún tipo de delito, pero sí mantener lo más posible mi vida. O sea, si llega en un momento de exponerme ante algo, es mi obligación mantener mi vida y acudir con un médico cuando me siento mal, cuando estoy enferma. Y es obligación del médico el vigilar que yo también esté bien, o sea, que me pueda curar, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen los enfermos, los informes quirúrgicos, no es más que otra cosa para las ciencias forenses, que cuando inicia el proceso de investigación en un cadáver, pues obviamente, le repito, lo primero que se hace precisamente es salvarle la vida. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista legal y jurídico, por lógica, en un momento dado, si yo manipulo un cuerpo o manipulo un área donde está una herida, pues lógicamente estoy invadiendo o afectando ese indicio, o sea, esa prueba que me determina que efectivamente la persona fue lesionada y que hubo una intención de causarle el daño. Entonces, es muy importante que todos los informes de cuando llega precisamente el cuerpo o la persona ya con vida a un hospital, todo lo que se hace cuando se mete a quirófano, todo lo que se encuentra, lo que se localiza, tiene que estar bien descrito, bien explicado, bien contextuado en todos los aspectos, ¿no? Igual en 1702 ya le dan mayor importancia a la cuestión de los venenos. Literalmente la toxicología ya es cuando empieza a convertirse más, en todo caso, en farmacología literalmente, ¿no? Y en España nace la obra más representativa, que es la cirugía, la llamada cirugía forense. A ver, espérame tantito, voy a hacer una pausa, voy a checar. Bueno, creo que vamos con buen tiempo, así que vamos a continuar, aquí con esta, ahí está. Paso a continuar entonces ya con la última etapa, que viene siendo precisamente la historia contemporánea. Ay, aguántenme. Ahí está. Aquí ya es lo que vimos al día de hoy. Inicia durante lo que viene siendo el siglo 17, más bien es 18, y termina hasta el día de hoy. Ya les había comentado acerca de que antes se consideraba que había, que ya podemos también ya ahorita hablar acerca de la época de la digitalización y la tecnología. Aquí ya las universidades ya les daban cátedras a todo mundo, ya recordemos que antes eran cátedras, o más bien eran profesiones que como digamos, como una especie de módulo, lo que actualmente hacemos, ¿no? Pero en esta época, que ya es la más actual, obviamente, lo que sucede es que se empieza a dar como materias todas las áreas, incluyendo obviamente de la medicina, incluyendo la medicina forense o medicina legal, ¿no? Se divide y se vuelve la primera especialidad en separarse del resto de todas las especialidades que al día de hoy en la medicina permanecen activas, digamos, en un momento dado, ¿no? Igual, como ya les había comentado, se empieza a hacer de forma definitiva la separación en todas las ramas de la medicina, de las especialidades que se dedican exclusivamente a la cirugía y de aquellas que se dedican en su mayoría a la atención o a la consulta propiamente de la medicina, ¿no? Entonces, en esta época ya empieza todos aquellos cambios, aparte de adaptaciones y descubrimientos con todo el material, los microorganismos, la investigación, y se utiliza la medicina con fines más de enseñanza de los médicos. Lo que hacían en el caso de los médicos, y que todavía se sigue aplicando, es que se daban todas las cátedras de todos los componentes básicos y especializados de la medicina, áreas correspondientes, y hasta el último
sin ser menos importante, sino más bien como complemento, se dejaba la medicina legal, porque se sabía en ese momento y hasta el día de hoy que en algún punto de nuestras vidas, como médicos, o si son, o inclusive si son de otras licenciaturas, si están viendo este video, también un criminalista, también un abogado, o sea, cualquier profesión, cualquiera persona en algún punto de su vida va a llegar precisamente a estar en un juicio, ya sea porque lo están procesando a él o en su defecto, porque él fue testigo o porque estuvo parte del proceso, ¿no? Entonces, en esta época específicamente, viene arrastrando un poco de la edad moderna y lo que les mencionaba, ya las universidades ya se vuelven para público en general, ya se especializan y se separan todas las ciencias del derecho, o sea, ya no se obliga a que tomen materias de arte, de escultura o de filosofía cuando yo estoy viendo arquitectura o viceversa, tomar materias de derecho cuando yo estoy viendo medicina, ¿no? Bueno, aunque la medicina legal pues sí es un conjunto. Entonces aquí precisamente se establecen en París, por ejemplo, las dos enseñanzas, se dan como primera en Nápoles la primera cátedra oficial, pero específicamente ya manejarlo a nivel universitario, o sea, universidad, en 1802 primero fue en Berlín, en 1803 en Edimburgo y en el 805 en Viena. Aquí, como les decía antes, ya teníamos muchos conceptos de la docencia, sobre todo aquellos libros o tratados de docencia que estaban enfocados en la medicina legal, como es el de la cirugía forense o el arte de hacer informes, o sea, de especificar cómo nosotros los médicos realizamos y efectuamos un buen de informe detallado, o sea, no solamente como expediente clínico con la intención de hacer el resguardo, sino también con la intención de poder explicar lo que te encontrabas. Igual, precisamente en el siglo XIX, la medicina alcanzó su máximo esplendor en general y luego de alguna manera se enfoca a la medicina forense. Por eso es que Francia se considera el segundo país a nivel mundial en precisamente las ciencias forenses, ¿no? Igual en el 1793 nace el Tratado de Medicina Legal, que no es más que otra cosa de la extensión de las cuestiones médico-legales de esas obras y son los precursores de alguna manera de los libros que actualmente los médicos utilizamos, los médicos legales específicamente, ¿no? En 1813 sale la segunda edición de este tratado. En el 14 el tratado de los venenos, o sea, ya quizás una investigación y descripción específica y exhaustiva sobre todos los venenos y la identificación. Por eso les digo que aquí es donde empiezan a hacer, en esta época específicamente, bueno, en este siglo, entre el siglo XVIII y XIX es cuando ya se empieza a identificar algunos tipos de fármacos que ya existían, que al día de hoy en un momento dado como fue en la penicilina, que al día de hoy se utilizan, pues muy sintéticamente hablando, pero se utilizan. Igual en el 21, las lecciones de medicina legal, ya por separado. En el 43 en España se funda la primera cátedra de medicina legal. Fíjense todos los años, casi el siglo completo ya apenas en España, ¿no? Por lógica, esa información de España obviamente se transporta en México y pues en México en un momento dado se llegaba a tener esa situación de estar recibiendo esa cátedra de España, valga, ¿no? Allá en la primera mitad del siglo XX, pues se ataca la medicina legal en urgencia. Ojo, lo que había comentado ahorita hace ratito con respecto a los informes quirúrgicos específicamente, que eran importantes para que cuando se diera alguna situación que fuera proceso jurídico, no se afectara tanto o en su defecto si se tenía que manipular aquellas zonas del cuerpo como una especie pues no defensa, sino más bien como una especie de, ay, Dios mío, se me fue. Bueno, sí de defensa, pero con la intención de poder hacer la descripción de las, o sea, como pruebas valgan, ¿no? Ante el proceso. Por eso también nace lo que es la medicina legal de urgencia. Es decir, en la actualidad, si son estudiantes de medicina, lo explico, y si no lo son también. En la actualidad, cuando llega un paciente con los médicos a urgencias, y sobre todo si estuvo implicado ahorita nosotros aquí en Sinaloa, tierra de hombres machos mexicanos y mujeres hermosas,
sobre cuestiones de cosas ilícitas, llega, por ejemplo, con heridas de arma de fuego. Entonces, el médico lo que tiene que hacer es un escaneo rapidísimo y concentrar, digamos, preparar su ojo para precisamente observar muy rápido en 3 segundos, hacer un escaneo e identificar las lesiones que se puedan llegar a presentar antes de que lo lleven a quirófano literalmente para poder salvarle la vida. Entonces, si en algún punto de eso le logran salvar la vida en ese momento, pero hicieron manipulación, obviamente se tiene que excluir todo. Entonces, lo mismo sucede con el quirófano, lo mismo sucede con urgencias. Desde el primer momento en que los médicos específicamente reciben al paciente o a la paciente, inmediatamente tienen que hacer la identificación rápida al momento que medio está limpiando para localizar dónde están las alteraciones o dónde están las lesiones, poder curarlas. Porque el hecho de manipular para cerrar algo que está abierto, que es muy necesario en la mayoría de los casos, ya estás haciendo una manipulación, le repito, del inicio de la prueba, ¿no? Entonces, es muy importante que se hable de la medicina legal en ese aspecto y se identifique. Luego en 1991 aparece ya la cuarta edición de Medicina Legal y Toxicología, sobre todo en España, y esto ya pues se maneja específicamente para nosotros. Aquí, por ejemplo, mencionan que el 19 de octubre de 1914 se habla sobre la Ley 53 en Bogotá, Colombia. Esto, la relevancia que tiene específicamente es porque Colombia, junto con Argentina, son de los primeros, del primer país específicamente donde ya se empieza a hablar o a determinar acerca de la medicina legal, o sea, y de todo el proceso de la medicina en el estudio de forma general. Entonces, a la fecha, Argentina viene siendo el país número 1 en cuanto a ciencias forenses en América completa, en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, o sea, todo, tal cual. Y luego ya en segundo lugar se mantiene Colombia precisamente, y paradójicamente tiene en primer lugar a pesar de que en Estados Unidos hay un avance tecnológico impresionante, ¿no? Igual, en todos estos años, recordemos que más o menos en los 1915 y esas fechas, hubo como una especie se detuvo, digamos que el tiempo por la cuestión de las dos guerras mundiales, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquier investigación que se realizaba específicamente no se hacía tanto en Europa, se hacía más bien aquí en América porque pues no estaba tan influenciado por las guerras. Pero aún a pesar de eso, sí hubo esa detención en cuanto a investigar, porque pues era ilógico que yo me pusiera a investigar sobre una persona que había sido bombardeada, si ya se sabía la causa de la muerte, ¿no? O sea, tal cual. Igual, todo en esta época ha contribuido mucho a la modernización, sobre todo en América, precisamente a través de los países de Colombia, como les menciono, principalmente, o de Argentina, ¿no? Igual en el 1999 se abren ya las direcciones o las instituciones que están relacionadas con la medicina legal y que ayudan a las fiscalías de la nación. Digo fiscalías porque ahora ya son fiscalías, antes se llamaban procuradurías o tenían otros nombres, ¿no? Todo esto que van a ver aquí, por ejemplo, acerca precisamente en Sudamérica, se habla sobre las ciencias criminológicas, se habla sobre la Universidad Nacionales de Bogotá, Colombia, igual aquí en México, precisamente la primera cátedra de medicina, y específicamente, por ejemplo, en 1818-79 se habla sobre esa etapa científica de identificación de dictamen previo, de la clasificación de las lesiones y ya una especificación que hoy en día nosotros llegamos a manejar en la actualidad. Y cierro por fin este capítulo de la historia universal de la medicina legal, diciendo esta frase, que los fallos de los cocineros se tapan con las salsas, la de los arquitectos con las flores y la de los médicos con la tierra. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solamente nosotros como médicos o en su defecto cualquier área de la salud o al área de las ciencias forenses a la que su servidora pertenece, tener mucho cuidado porque literalmente tanto una como la otra se puede tapar con la tierra y es muy difícil porque todo lo que está en la tierra puede ser destapado literalmente. Basta una lluvia o el agua o el viento para que lo pueda mover y se pueda exponer. Bueno, hasta aquí voy a dejar lo que viene siendo la historia, como les comento,
Para aquellas materias o aquellos grupos que tengan que ver con por ejemplo, la Universidad de Occidente, les hago el conocimiento que tanto este video como del otro van a sacar sus apuntes, los van a hacer en libreta y me los van a presentar el día de su siguiente clase. Yo lo voy a revisar y lo voy a tomar en cuenta como las asistencias. A los jefes de grupo a los jefes de grupo les voy a pasar específicamente qué fechas son las que van a poner. Es un resumen o de alguna manera son las anotaciones que habitualmente ustedes realizan cuando están en la clase. Ojo, muy importante, sigo haciendo la aclaración. Ya ahorita me voy a encargar de subir todo, porque como ya se terminó ahora sí, voy a encargarme precisamente de subir estas presentaciones, así que no tiene caso que transcriban exactamente lo que estaba escrito en las diapositivas porque no tiene razón de ser. Más bien dedíquense a anotar todas aquellas cosas que yo mencioné, que eso era la explicación y que era importante porque de ahí vienen los exámenes, ¿no? Entonces, pónganle nada más les encargo en la parte de arriba de su libreta o de sus hojas, como la quieran hacer. No es un trabajo de Word hecho en computadora, es a mano. Eso sí es muy importante que sepa. Le van a poner en la parte de arriba su nombre completo y las fechas que voy a indicar según sea el caso correspondiente. Para los alumnos de medicina, ya les había comentado sobre todo los alumnos de quinto año, que en este caso específicamente no iban a hacer nada más sus anotaciones, porque va a estar 24 horas y no me lo van a presentar. Me van a presentar el otro video que les voy a pasar específicamente. Y esa información va a ser literalmente para todos. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un buen día. Espero que puedan ver el video completamente, que no se aburren más. Ya terminamos la historia, la más importante. Nos vamos a pasar a otro video. Más adelantito hago otro video sobre lo que viene siendo la medicina, la historia de la medicina legal en México, que es fundamental e importante. Que tengan buen día. Hasta la próxima.